Arrancamos nueva sección en el canal. Vamos a analizar tiendas virtuales, todas las que pueda, todas las que vos quieras. Si querés alguna en particular, me lo dejás en los comentarios. Sabés que me interesa tu consejo, me interesa tu apreciación sobre esto que voy a empezar a hacer hoy mismo. Me conoces, sabes que me dedico a esto: marketing digital, tiendas online, sitios web. Sabéis, ¿no? Redes sociales, estas mierdas. Especialista en WhatsApp Business, utilizo estas tecnologías desde hace 1000 años. Podés contar conmigo si es que querés que analice tu tienda virtual. Y si estás buscando una tienda virtual, sabé que pienso analizarlas todas las que pueda. Así que arranco con la primera, una tienda virtual argentina que está dando que hablar. Se llama Pensi App y estoy ya en mi computadora viendo cómo funciona esta tienda que ofrece una tienda online gratuita, libre de comisiones. Me parece que está muy interesante. Vamos a analizarlo. La experiencia de humanos, la verdad es que no me fue muy bien, a mí al menos, ¿no? Me comuniqué por WhatsApp, no me dieron mucha bolilla. Veo sí que tienen mucha información, la necesaria para que uno pueda hacer uso de la tienda. Vamos a crear nuestra tienda y vamos a ver cómo nos va. Tal vez no sea necesario que nos atiendan, aunque a uno siempre le gusta la atención humana, ¿no? Tenés ahí que abajo te dice que esta tienda es siempre gratis, sin comisiones y atendido por humanos. Eso está muy bueno, pero cuando querés hacer uso de la atención por humanos, parece que en la versión free al menos no está muy disponible. Esto es también entendible porque muchas veces las personas que desarrollan este tipo de emprendimientos se sienten saturados porque empezamos 2, 3, necesité ayuda, me ayudaron 2, 3 más. Pero la gente sigue preguntando, esto sigue creciendo y hay que hacerse cargo de eso, y muchas veces estas cuestiones te saturan. Así que digamos que es entendible que no me hayan atendido por WhatsApp para hacerle una consulta. No necesito tanta atención yo, es simplemente el testeo que estoy haciendo para este video. En la pantalla de inicio, ¿qué vemos? Vemos mucho texto. Mi sensación es que esto está realizado por desarrolladores que no tienen mucha experiencia en cómo manejarse con personas que no tienen conocimiento de informática. Entonces, a pesar de que ellos se les nota, quieren hacer un muy buen trabajo, yo veo mucho texto. A mí ya, si yo me pongo en el modo usuario que no entiende nada, esto para mí es un problema. Porque me hacen leer mucho, tiene que ser más dibujos, más intuitivo. Silencio, por favor, silencio, que Carlitos va a hablar. No me tenés que hacer pensar. Si vos querés tener un desarrollo perfecto, yo no tengo que pensar. Mientras menos pienses, más feliz voy a ser. Gracias. Pero bueno, tenemos que pensar, así que vamos a ponernos. Tu plan inicial, cambios reflejados en el catálogo tiempo real, cantidad máxima de productos 100 en la versión gratis. Compartir la URL o el código QR con tu cuenta Pensi donde quieras. Acá lo tenemos. Ver los diseños. Vamos a ver los diseños. Bueno, ahí tenemos el diseño horizontal, el menú vertical. Es un diseño para pedir algo muy básico. No tiene, como te decía recién, no tiene imágenes, dibujos. Le falta eso, para mí entender, Comunidad Pensi. Unite a nuestro grupo en Telegram y conoce todas las novedades. Bueno, yo ya me uní al grupo de Telegram. Es un grupo que está inhibido de hacer comentarios. Es un grupo para recibir una información cada tanto. No puedes hablar con nadie. No puedes hablar ni siquiera con los otros usuarios. Una puta mierda, tío. Una puta mierda. Esto realmente me llama un poquito la atención. Si vos querés hacer una comunidad, lo mínimo que podés hacer es dejarlo que hablemos entre nosotros. En definitiva, yo puedo hacer una consulta, yo me meto en el grupo como me metí hoy y puedo darle una respuesta a alguien que está necesitando algo. No hay posibilidad de comunicarlo. Simplemente te aparecen todos ahí, fulano se sumó, sultano se sumó y ya está. No podés comunicarte con nadie. Realmente me deja una cosita, un sabor. La sensación que tengo yo como usuario es como que ellos no quieren hablar conmigo. Como que no me hinche la pelota.
Esa es mi sensación que yo percibo cuando estoy utilizando esta aplicación. Vamos a ir a nuestros productos. Muy bien. Vamos a cargar nuestros productos. Yo ya cargué algunos productos. La experiencia de carga de producto, la verdad es que es bien sencilla. Vas al botón agregar, sumas la imagen. La imagen tiene que ser cuadrada. Vamos a agarrar una imagen cualquiera. A ver. Agarramos una imagen cualquiera. Vemos que, por ejemplo, la imagen no puedes hacer ningún tipo de edición del tipo correrla para acá, correrla para allá. No tenés posibilidad de hacer nada de eso. Bueno, vamos a ponerle QR, una descripción. Este es el nombre QR. La descripción es QR de test. Máximo 1500, 1400 caracteres. Tipo disponible, a consultar, variante, oculto. Eso está muy bien. Le vamos a poner el precio. La categoría, las categorías, fíjate que las podés numerar, las podés hacer vos. O sea, podemos poner la categoría 10, que es la categoría test, que es la que vamos a elegir ahora. Lo podemos destacar y agregamos el producto. Al destacarlo el producto, mirá lo que pasa. Vamos a ver cómo queda la tienda, ¿ves? Agarramos la tienda y la vemos. Esto es lo que te muestra. Elegí los productos que quieras, revisá y completa tu pedido. Listo, generamos tu pedido para el comercio que reciba por WhatsApp. Eso es lo que recibe tu cliente la primera vez que entra a tu tienda. Muy bien, acá tenemos, estos son los productos que están destacados. Comienza a vender online, esto es lo que yo puse. Bueno, el QR, lo que pasa es que no, se ve que no lo cargó todavía. Se toma un tiempito. Los productos destacados son estos que ves acá arriba, ¿ves? Y después acá tenés el resto de los productos. Como verás, para la versión de PC, la vista no es la mejor. Así se ve la tienda, ¿eh? Yo ya cargué varios productos y digamos que no los acomoda, sino que si no son productos pares, como que se le complica a la aplicación esto. Seguramente en mobile esto se debe ver mejor. Así que vamos a ver cómo se ve en mobile. Vamos a hacer así. En mobile se ve así. Así se ve en mobile. Fíjate que ves que le quedan espacios en blanco. Es un tema. Las imágenes son verticales. Los textos los precios los muestra bien. La verdad es que los muestra bastante bien todo, ¿eh? O sea, veo mucho blanco y mucha cosa que no me convence mucho la tienda, la estética final que tiene. Pero digamos que está. ¿Funcional? Funciona. No nos olvidemos que este es gratuito, ¿eh? No nos olvidemos que esto es gratuito. Y de acá podemos ir a un WhatsApp, podemos ir a Instagram, si lo configuramos, o sea que en ese sentido, todo bien. El branding, a mí mucho no me gusta, veo mucho... Está bien que todavía no la terminé de configurar, vamos a ver si es una cuestión de... si los colores o si la configuración. A ver, vamos a ir a la personalización. Rubro, marketing, dirección, país, personalización, logo, color principal, mi color principal, fluida, colapsada. La agrupación fluida muestra las categorías con sus productos, una debajo de otra. La colapsada solo enseña la lista de categorías y es ideal si tenés más de 50 productos, que no es mi caso. Vertical, el diseño vertical está pensado para rubros donde la imagen es central, el horizontal para rubros con muchos productos o donde la descripción es importante. O sea que estamos en la forma ideal. Lo que estamos viendo es lo que es. Campos adicionales. Agregar, solicita a tus clientes más información al momento de realizar el pedido. Por ejemplo, forma de pago. Está bien. Opciones avanzadas, mercado pago. Esta es una opción solamente para la versión paga. O sea que no tenemos más que esto, ¿eh? Lo que estamos viendo es lo que es. La tienda es lo que estamos viendo. ¿Eh? No es que si nos metemos en la versión paga esto va a cambiar. Aparentemente esto es así. Te da los links.
¿Ves? Ahí tenés el link. Entonces vamos a ver cómo se ve la tienda. Vamos a agarrar una página de oculto, pegamos el link y así la va a ver nuestro cliente. Una tiendita como la mía que yo acabo de hacer, se ve así, ¿ves? Bueno, ¿habré copiado mal el link? No. Link. Hace que tus clientes conozcan. No, efectivamente se ve así. Es así. No sé por qué me dice que haga esto. Pero bueno. Acá está. Acá está el QR que pusimos recién. ¿Ves que ya lo puso y lo pone como destacado? Esto está bueno porque esto en realidad es tipo carrusel. Se va corriendo hacia los costados. Ahora lo vamos a ver en la versión mobile. Pero ves que se ve así. Tenés presencia online. Te da un dominio donde figura el nombre de tu negocio. La verdad es que no es que hablamos mal de la tienda ni nada, simplemente lo vemos. Mi sensación es escueto lo que se ve. Esto me parece así como la sensación de como cliente, que quiero hablar con el soporte, no te atiende nadie. Querés hacer esto, querés entrar en el grupo, no podés hablar. Querés ver tu tienda, las posibilidades de edición mínimas. Quiero cambiarle el fondo, quisiera poner un colorcito de fondo, no se puede. O sea, te damos un producto gratuito. Muchas gracias. Esto es genial. Te damos presencia web sin pagar nada. Se agradece. La verdad es una maravilla en ese aspecto. Si nos vamos a poner en pretenciosos, quisiera tener un colorcito de fondo, quisiera poder hablar con alguien porque tengo una consulta para hacer. No tenemos ahí. Eso es lo que yo percibo. Que es práctica, porque en un instante ya viste que tengo mis a pesar de que tengo que hacer este link acá, que no sé por qué no me lo abre directamente. Bueno, ok. O sea, es práctica. Que es práctica, es práctica. Si la gente quisiera comprar un producto mío, pica acá. Video realizado íntegramente con textos, imágenes, audio. ¿Cuánto sale? 840 pesos. Elijo uno, pico acá. Ítem, pico acá. Está acá. Ok. Voy acá. Completar el pedido por WhatsApp. Pedido. Y fíjate que el mensaje, ¿ves? Es pobretón el mensaje. No tiene detalles, no tiene un emoji, no tiene cariño. Esa es la sensación que tengo. Le falta cariño. Es una aplicación fría. Es una aplicación que más la usás, como que más te vas distanciando. No sé qué pensarán de esto, porque esta es mi sensación. No sé qué pensarán de esto la gente que la usa, la aplicación. Vamos a hacerle un mensajito a los usuarios de la aplicación y vamos a ver qué me responden. ¿Por qué te decía que es práctica? Porque si vos entras a Pensi, mira, entras en pensi.app y podés ver, explora comercios, ¿ves? En ese sentido me parece que está bueno. Yo puedo poner, por ejemplo, comercios de Pinamar, mira. ¿Ves? Y puedo ver que está Bambú con doble C. Entonces tenemos tiendas aquí que están funcionando. ¿Qué tenemos? Vamos a usar la nuestra en este caso. Vamos a usar la nuestra. Entonces, vamos a ver la tienda. Capacidad de venta, le veo poca capacidad de venta, porque una aplicación que tiene estas características así, que sin cariño, como yo la percibo, no vende. Esa es mi sensación. Tenemos la posibilidad sí de conectar a través de WhatsApp, y si pagamos, nos abriría la pasarela de pagos a través de Mercado Pago. Estaría bueno, pero la verdad es que eso ya es el final. Y no es que por tener Mercado Pago vas a vender un montón. Vas a vender un montón si lo que estás mostrando está bueno, si está lindo, si conecta, si a la gente le gusta, si le parece divertido, si tiene onda, si tiene un estilo, si tiene una impronta la tienda, cosa que acá no se ve.
La verdad es que los clientes, como te muestro, no han sido nada benévolos con la aplicación. No me respondieron, la mayoría no me respondieron, lo cual habla de que como que la ignoran. Esa es mi sensación, porque le he mandado mensajes a 15 personas, me respondió una. No, a 20 personas y me respondió solo una. Y esa persona que me respondió me dijo que la aplicación no le fue nada bien, que no la pudo utilizar porque la verdad es que no conectaba con la gente. El resto no me contestó. Muestra de productos, contenido de valor, data y descripciones. No, tampoco. Pucha, me gustaría realmente decirte otra cosa, pero mira, si yo agrego un producto, ¿no? El contenido de valor que yo le puedo poner, digamos, en la descripción, tengo hasta 1400 caracteres y fíjate que es una descripción ahí. O sea, es solamente texto, no puedo hacer otra cosa. No es que podés poner un link a un lugar o que te habilitan la posibilidad de poner un texto centrado, no te dan nada. O sea, es texto plano. Es difícil de generar un contenido lindo, de hacer una descripción agradable. Vos después ves que te ponen... o sea, todo se traduce después, una vez que no le da la posibilidad a la gente de que haga todas las cosas. Mientras más opciones le des a la gente, mejor se sienten estos. En este caso no tenemos opciones, esto es lo que hay. Arreglate con esto. Agradecemos, desde ya agradecemos, pero ahora que es como que se podría haber hecho algo no tan plano. Solamente tiene la conexión a WhatsApp. No hay posibilidad alguna. Voy a revisar de nuevo. Yo creo que no tenemos en la configuración del tema envíos. No, se puede conectar con Facebook, dice ahí. Bueno. Campos adicionales. Un campo adicional podría ser, por ejemplo, decime si querés que te lo enviemos a tu domicilio, ponele. Entonces podrías habilitarlo de alguna manera esa comunicación, pero no hay algo pensado para los envíos. En la personalización vemos que no aparece prácticamente nada. Sensación de oportunidad, no, la verdad es que no siento esto, te lo quiero recomendar para que lo uses porque esto te va a salvar. No me parece. Es seco, la verdad es que al menos mi experiencia no fue la mejor. Para mí es una aplicación muy buena, funciona, no tenés nada, esto te puede sacar de un apuro. ¿Hay cosas mejores y gratuitas? Sí. Para mí, sí, esta es mi opinión, Esto es mi opinión y con todo respeto. Sí, yo creo que hay opciones que son mejores, que hemos hablado en este canal. Creo que esta es una aplicación genial, que ojalá les vaya recontra bien, pero que tienen por delante mucho por desarrollar para que la experiencia del usuario que está poniendo su negocio dentro de esta aplicación sea mejor, y para que aquel a quien está destinado tenga un poquito más de alegría al recibir el intento de venta de un comercio cualquiera. Por último, los precios, ¿cómo no? Vamos a ver el plan de precios que tienen. Vamos a ver los planes. Precios promocionales, gratuito y comercial. En la versión gratuita tenés hasta 100 productos que podés cargar. En la versión paga los productos son ilimitados. Imágenes por producto en la versión gratuita, 1. En la versión paga, 4. Eso está muy bueno, 4 fotos de productos, realmente eso está muy bueno. Actualización de cambios realizados cada 24 horas es en el modo gratuito. Viste que le pusimos el QR y que apareció un ratito después. Es porque por unos días te permite hacer con esa lentitud. Después ya pasa directamente a ser aún más lento en la versión gratis. Pasa a ser en 24 horas. Ahora es lo que estamos viendo. Esto es en tiempo real, que en unos minutitos se actualiza. La tienda gratuita te da un código QR con acceso al catálogo. Sí. Gratuito, opciones de personalización, las que vimos, sí. Cantidad de visitas, por supuesto que es ilimitada, porque es un sitio web, en definitiva. Soporte por mail en la versión gratuita, por WhatsApp en la versión comercial. Configuración de moneda
e idioma de acuerdo al país. Sí, en ambos casos. Eso es algo que no lo he visto. Debe estar, acá dice que sí, debe estar, yo no lo he visto. Pedidos, cantidad de pedidos, por supuesto que todo es libre, al igual que los campos adicionales personalizados, pedidos por WhatsApp. No tenemos nada aquí que agregar. Forma de pago, gratuito y comercial a convenir, dice acá, gratuito, forma de pago a convenir, gratuito y comercial. No lo entiendo. Integración con Mercado Pago de Argentina, en la versión comercial sí, eso ya lo hablamos, adicionales. Bueno, ¿cuánto sale? Plan gratuito, por supuesto que no tiene costo alguno, no te va a cobrar por comisiones nunca jamás, vende online con Pensi y ahorra tiempo tomando pedidos por WhatsApp. Es maravilloso en ese aspecto, la verdad que eso te lo hace. Y el plan comercial sale pesos 560 por mes, muy poco dinero, 560 pesos por mes, la verdad que no representa un gasto para nadie. Suma funcionalidades, potencia tu cuenta y haz crecer tu negocio desde 560 pesos, lo que te ofrece Pensi App. La verdad es que a mí no me gustó. Vamos a ver cuál es el puntaje final, pero seguramente va a ser flojo porque la mayoría de las opciones que ofrecen me resultaron todas con muy poco esmero. Así que le deseamos lo mejor. Seguramente vamos a hacer una review de esta app, porque si en tan poco tiempo llegaron hasta acá, dentro de poco tiempo esto puede cambiar y mucho. Seguramente así será. Ustedes me lo harán saber en el futuro y yo me despido hasta el próximo video, donde vamos a seguir revisando tu tienda en línea. ¡Chao!